Bienvenido a la unidad 2A, Biología, Inmunología y Epidemiología del parásito de la malaria en entornos de muy baja transmisión. Sección A, Biología e Inmunidad del parásito. Al final de esta unidad, deberás ser capaz de describir el ciclo vital básico de los parásitos Plasmodium spp, indicar la duración de los intervalos clave en los ciclos vitales de P. falciparum y P. vivax, especificar las características biológicas únicas de P. vivax y P. falciparum, que favorecen o dificultan la eliminación, y describir cómo se adquiere la inmunidad y las diferencias entre la inmunidad innata y adaptativa frente al paludismo. El paludismo malaria es una enfermedad parásita causada por parásitos del género Plasmodium. Existen 4 especies humanas de paludismo: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale y Plasmodium malariae. A menudo abreviamos los Plasmodium como simplemente P. El P. falciparum es el parásito con la mayor tasa de letalidad. El P. vivax también causa muertes, pero tiene una tasa de letalidad menor que el P. falciparum. Sin embargo, el P. vivax está más ampliamente distribuido por el mundo que el P. falciparum. Tanto el P. vivax como el P. ovale tienen una fase de vida latente y asintomática que permanece en el hígado si no se trata y puede provocar recaídas en el futuro. El P. malariae tiene un ciclo de desarrollo más largo en humanos y un periodo de incubación más prolongado, pero es mucho menos frecuente que los otros 3 parásitos. Además de los 4 parásitos del paludismo humano, existen muchas otras especies de Plasmodium en el mundo que infectan a distintos tipos de animales. Las más importantes para los humanos son las especies que infectan a primates no humanos, como los monos. Estos parásitos pueden causar infecciones indirectas en los humanos. Aquí se enumeran 3 de esas especies. Con diferencia, el P. nolazae, un parásito de los macacos, un tipo de mono del sudeste asiático, es el más común en los humanos. Aunque cada año se registran miles de infecciones por P. nolazae en humanos, todavía se cree que es un parásito zoonótico, sin transmisión sostenida entre humanos y mosquitos. Los parásitos de la malaria se transmiten a través de la picadura de un mosquito infeccioso del género Anopheles. Solo estos mosquitos pueden transmitir la malaria, pero no todas las especies son capaces de hacerlo, y algunas especies de Anopheles son más eficaces que otras en la transmisión de la malaria. En la unidad 4 se proporcionará más información sobre los vectores del paludismo. Los parásitos Plasmodium causan la enfermedad a través de la infección y la destrucción de los glóbulos rojos. Los parásitos provocan una respuesta inflamatoria que también puede causar patologías graves. Los glóbulos rojos infectados por Plasmodium pueden adherirse al endotelio de los vasos sanguíneos y aglutinarse. Cuando se encuentran en el cerebro, esto puede provocar paludismo cerebral y también se pueden causar daños en otros órganos. Los principales síntomas del paludismo son fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, sudores, mialgia, náuseas y vómitos. Estos síntomas pueden aparecer en ciclos de 1 a 3 días dependiendo de la especie del parásito. El paludismo puede causar una enfermedad grave que se manifiesta con confusión, deterioro del estado mental, convulsiones o dificultad para respirar, entre otros síntomas. La malaria puede poner en peligro la vida, pero con el tratamiento adecuado es curable. Repasemos el ciclo vital del Plasmodium. Los parásitos del paludismo se transmiten a través de la picadura de mosquitos hembra del género Anopheles. ¿Por qué mosquitos hembra? Porque solo las hembras necesitan las proteínas de la sangre para alimentar sus huevos. Los mosquitos machos no pican. Los mosquitos adquieren el parásito tras picar a un ser humano o a un primate no humano, como un mono. Para simplificar, a partir de ahora solo hablaremos de humanos. Pero recuerde que algunos parásitos de la malaria se adquieren de primates no humanos.
Los parásitos del paludismo se reproducen sexualmente en el mosquitero vector, es decir, los gametos masculino y femenino, tomados tras picar a un humano infectado, se fusionan y pasan a producir la forma infectiva en el mosquito, llamada esporozoitos. Los mosquitos no son infecciosos inmediatamente después de adquirir los parásitos. Los mosquitos solo se vuelven infecciosos cuando ha pasado algún tiempo y el parásito ha pasado por un proceso de reproducción sexual y ha producido esporozoitos. El ciclo de reproducción sexual del parásito en el mosquito se denomina esporogonia, y el tiempo que tarda en completarse la esporogonia es el periodo de incubación extrínseca. Este ciclo incluye una serie de etapas en diferentes órganos del insecto y finaliza con la producción de esporozoitos. Revisaremos este ciclo en detalle en unos minutos. Una vez completada la reproducción sexual, los esporozoitos se inyectan en los humanos a través de una picadura del mosquito y comienza el ciclo de reproducción asexual dentro del huésped humano. El tiempo que transcurre entre la infección por los esporozoitos y el desarrollo de los síntomas es el periodo de incubación en los humanos. Repasemos los ciclos de reproducción sexual y asexual con más detalle en las siguientes diapositivas para comprender cómo afecta el ciclo vital a la dinámica de la transmisión del paludismo. El desarrollo de los parásitos del paludismo en el vector, denominado esporogonia o periodo de incubación extrínseca, incluye una serie de etapas en diferentes órganos del insecto. Las descripciones detalladas son innecesarias para el propósito de este módulo. Sin embargo, los pasos clave son los siguientes. Los gametocitos masculinos y femeninos son ingeridos por un mosquito como parte de una comida de sangre. Los gametocitos se activan para convertirse en gametos y se fusionan en el intestino del mosquito. El parásito se desarrolla en oquinetos, que invaden la pared del intestino del mosquito y se convierten en oquistes. Los ooquistes crecen, se rompen y liberan esporozoitos. Los esporozoitos se dirigen a las glándulas salivales del mosquito. La duración de la esporogonía depende en gran medida de la especie del parásito, de la especie del mosquito y de la temperatura ambiente, pero podemos considerar que el periodo de incubación extrínseca dura entre 8 y 10 días cuando la temperatura es de 28 grados centígrados. La inoculación de esporozoitos en un nuevo huésped humano perpetúa el ciclo vital de la malaria. Como ya se ha mencionado, el tiempo necesario para que los parásitos del paludismo se desarrollen en el mosquito suele ser de 8 a 10 días, pero este tiempo varía en función de la especie del parásito, la especie del mosquito y la temperatura ambiente. ¿Por qué el periodo de incubación extrínseco depende de la temperatura? Porque los mosquitos adoptan la temperatura de su entorno y la temperatura es un determinante clave de las reacciones bioquímicas. Dato curioso. El desarrollo del P. vivax en el mosquito se ve menos afectado por las bajas temperaturas que el del P. falciparum, razón por la que el P. vivax ha podido explotar un área de distribución geográfica más amplia. Dado que existen algunas diferencias en el ciclo vital de los parásitos dentro de los huéspedes humanos, vamos a empezar explicando la reproducción asexual del P. falciparum en los humanos. Después, repasaremos el ciclo vital del P. vivax. Una vez que los esporozoitos han sido inyectados en un humano, viajan a través del torrente sanguíneo y pasan inmediatamente al hígado. Dentro del hígado, los esporozoitos infectan las células hepáticas y maduran hasta convertirse en esquizontes. Esta fase del ciclo se denomina preeritocítica, porque se produce antes de que los glóbulos rojos, los eritrocitos, sean invadidos. Los esquizontes se rompen y liberan merozoitos. Estos merozoitos pasan al torrente sanguíneo e infectan los glóbulos rojos. Dentro de los glóbulos rojos, el parásito inmaduro se convierte en trofozoitos, que forman anillos. Cuando se tiñe la muestra de sangre, el parásito parece un anillo azul con uno o a veces dos rubíes rojos. Los trofozoitos en fase de anillo maduran y se convierten en esquizontes. Los esquizontes estallan y liberan de nuevo merozoitos en el torrente sanguíneo. La ruptura de los esquizontes y la liberación de merozoitos provocan los síntomas clínicos de la enfermedad, como la fiebre. Los síntomas clínicos aparecen porque cuando el parásito se rompe, libera factores tóxicos en el torrente sanguíneo, provocando una reacción inmunológica que produce fiebre, escalofríos y otras fisiopatologías asociadas a la malaria. Los merozoitos continúan el ciclo infectando nuevos glóbulos rojos.
Esta parte del ciclo de reproducción asexual se denomina ciclo eritrocítico, porque tiene lugar en los glóbulos rojos. Algunos parásitos se diferenciarán en gametocitos, la fase sexual, y pasarán a infectar mosquitos, como vimos en la última diapositiva. Esta diferenciación puede producirse ya en el primer ciclo de replicación asexual, pero los gametocitos inmaduros se retiran inmediatamente de la circulación, probablemente para impedir que el sistema inmunitario los elimine a través del vaso. Los gametocitos inmaduros se secuestran en la médula ósea hasta que han madurado, momento en el que se liberan de nuevo a la circulación, listos para ser ingeridos por un mosquito. El periodo de incubación del P. falciparum, es decir, el tiempo que transcurre desde la infección hasta la aparición de los síntomas, es de 9 a 14 días. En el caso del P. falciparum, como ya se ha mencionado, los gametocitos no aparecen inmediatamente en el torrente sanguíneo periférico. Los gametocitos maduros aparecen aproximadamente entre 7 y 10 días después del primer ciclo asexual, es decir, después de la aparición de los primeros síntomas. Este desfase temporal entre la infección en un humano y la capacidad de éste para infectar un mosquito es un factor importante que afecta la dinámica de transmisión del P. falciparum, ya que los individuos con P. falciparum no son infecciosos cuando desarrollan los primeros síntomas. Veremos que esto es diferente en el caso del P. vivax. El ciclo vital del P. malariae es similar al del P. falciparum, aunque la duración de varios periodos es diferente. Por ejemplo, el periodo de incubación del P. malariae es más largo que el del P. falciparum, más bien de 18 a 40 días. Por ahora, sin embargo, el P. malariae no es una causa importante de paludismo. Lo más importante que hay que recordar es que el P. malariae tiene un periodo de incubación más largo y que no tiene una fase hepática crónica. Existen algunas diferencias clave en la reproducción asexual del P. vivax en comparación con lo que acabamos de ver con el P. falciparum. Los esporozoitos son inyectados por el mosquito y se apresuran a invadir el hígado. Los esporozoitos se convierten en esquizontes. Hasta este punto, todo es igual que en el caso del P. falciparum. Sin embargo, con el P. vivax, algunos de los esporozoitos no se desarrollan en esquizontes. Los parásitos se desarrollan en hipnozoitos, dentro de las células hepáticas y pueden permanecer latentes en el hígado durante semanas o incluso años. Cuando se reactivan, los hipnozoitos se convierten en esquizontes y liberan merozoitos en el torrente sanguíneo, provocando recaídas. Estas recaídas pueden producirse mucho después de que se haya curado la infección inicial. Los hipnozoitos solo pueden ser eliminados por ciertos medicamentos llamados 8-aminoquinolinas. Hablaremos de los medicamentos disponibles para matar a los hipnozoitos durante la unidad de gestión de casos. Unidad 3. Una vez liberados los merozoitos, ya sea durante la primera infección o en una recaída, invaden los glóbulos rojos, se convierten en trofozoitos y luego en esquizontes que estallan, liberando más merozoitos. Esto provoca una enfermedad sintomática y comienza otro ciclo eritrocítico. Otra diferencia entre el P. vivax y el P. falciparum es que los gametocitos del P. vivax se desarrollan antes en el ciclo asexual y no se secuestran como en el P. falciparum. Los gametocitos del P. vivax pueden aparecer en el torrente sanguíneo más o menos al mismo tiempo que aparecen los primeros síntomas y alcanzan la madurez antes, en el ciclo de infección. El periodo de incubación del primer episodio agudo del P. vivax es de 12 a 17 días. Es entonces cuando estallan los esquizontes, causando las manifestaciones clínicas de la infección. El periodo de incubación del P. vivax es más largo que el del P. falciparum. Dado que las infecciones por P. vivax son infecciosas para los mosquitos, poco después de que aparezcan los síntomas, es aún más importante que los casos de P. vivax se detecten y traten rápidamente para evitar la transmisión ulterior. El ciclo vital del P. ovale es similar al del P. vivax y también incluye una fase hepática latente. Hablaremos más sobre las recaídas dentro de unos minutos. Los intervalos de tiempo en la malaria son fundamentales para comprender la transmisión de la enfermedad y cómo identificar la localización probable de la infección en la investigación de un caso.
Repasemos algunos de los periodos de tiempo críticos para el P. falciparum. En primer lugar, en el mosquito vector, la esporogonia tarda unos 9-10 días en desarrollarse el parásito, tras lo cual el mosquito es infectivo. Hemos indicado los periodos de tiempo con estas barras. La duración de la esporogonia se muestra con una línea roja sombreada y la parte de la vida del mosquito en la que es infectivo se muestra en rojo sólido. La duración de la esporogonia depende de muchos factores, incluyendo sobre todo la temperatura ambiente y la especie del parásito, y también de la especie de mosquito. En general, creemos que el parásito tarda entre 9 y 10 días en desarrollarse hasta la fase infectiva del esporozoito a 28 grados centígrados, momento a partir del cual el mosquito sigue siendo infectivo hasta que muere. Una vez que un mosquito infeccioso ha picado e inoculado a una persona susceptible, el periodo prepatente para el P. falciparum, es decir, el tiempo que transcurre hasta que los parásitos son visibles en el torrente sanguíneo, es de unos 9-10 días. El ciclo sexual continuará y los parásitos seguirán siendo visibles en el torrente sanguíneo hasta que se aplique un tratamiento eficaz. Si no se trata, finalmente el sistema inmunológico eliminará el parásito o la infección matará a la persona. El periodo de incubación es el tiempo que transcurre desde la infección hasta la aparición de los síntomas. En el caso del P. falciparum es de 9 a 14 días para las personas sin inmunidad. Para las personas que han estado expuestas al paludismo con anterioridad y pueden tener inmunidad parcial, los síntomas pueden retrasarse o el paciente puede experimentar síntomas mínimos o ninguno. En el caso del P. falciparum, los parásitos que se diferencian para convertirse en gametocitos se ocultan, principalmente en la médula ósea, y solo emergen cuando están maduros. Los gametocitos aparecen unos 7-10 días después del primer ciclo asexual. Como ya se ha mencionado, esto significa que las infecciones agudas por P. falciparum no son inmediatamente infecciosas para los mosquitos, a diferencia del P. vivax. Ahora, repasemos algunos de los periodos de tiempo críticos para el P. vivax. Para que quede claro, estamos mostrando los intervalos de tiempo para una infección por P. vivax que comienza con una infección por mosquito en lugar de una recaída de un hipnozoito. El P. vivax se desarrolla más rápidamente en el mosquito que el P. falciparum, a la misma temperatura. La esporogonia se completa en un periodo de tiempo más corto, alrededor de 8-10 días. Por el contrario, el periodo prepatente del P. vivax es más largo que el del P. falciparum, de 11 a 13 días, antes de que los parásitos sean visibles en el torrente sanguíneo. El periodo de incubación también es más largo, de 12 a 17 días para las personas sin inmunidad. Al igual que con el P. falciparum, las personas que han estado expuestas al paludismo con anterioridad y tienen inmunidad parcial pueden presentar síntomas retardados, mínimos o ninguno. En el caso del P. vivax, los parásitos que se convertirán en gametocitos comienzan a diferenciarse antes que en el caso del P. falciparum y no se secuestran, por lo que están presentes en el torrente sanguíneo alrededor del momento en que una persona infectada muestra los primeros síntomas. Los gametocitos tempranos no son necesariamente maduros ni capaces aún de infectar a los mosquitos, pero una infección por P. vivax producirá gametocitos maduros antes que por P. falciparum. Como ya se ha mencionado, esto implica que los casos de P. vivax deban identificarse y tratarse mucho más rápidamente que los de P. falciparum para evitar la transmisión ulterior. Juntemos estos dos parásitos para comparar sus intervalos de tiempo. ¿Qué se observa aquí? En primer lugar, una infección por P. falciparum se volverá sintomática y mostrará parásitos en una lámina de sangre mucho antes de que los gametocitos sean capaces de infectar a los mosquitos. En comparación, tras la infección, las infecciones por P. vivax son identificables unos días más tarde que las de P. falciparum, pero los gametocitos están presentes inmediatamente y son capaces de infectar a los mosquitos. La existencia del estadio de hipnozoito en el ciclo vital de P. vivax puede provocar recaídas mucho tiempo después de la primera infección aguda si los hipnozoitos no se tratan adecuadamente con una 8-aminoquinolina como la primaquina. Sin embargo,
También es posible que una inoculación de esporozoitos del PBVAX provoque hipnozoitos latentes en el hígado sin que se produzca un ataque primario inmediato. ¿Pueden producirse recaídas y ataques primarios? Tras un largo periodo de latencia con PBVAX y PO-Vale, cuando se activan los hipnozoitos en el hígado. Una vez que el hipnozoito se ha activado, libera merozoitos en el torrente sanguíneo y a partir de ese momento, el ciclo vital es el mismo que el de una infección primaria. No sabemos qué provoca la activación de los hipnozoitos, pero existen algunas teorías. Una es que los parásitos del PBVAX hibernan durante las épocas en las que el tiempo no es propicio para la transmisión por mosquitos, es decir, el invierno en las zonas templadas, y emergen cuando el tiempo se vuelve más cálido. Otra teoría sugiere que los hipnozoitos se activan con una enfermedad febril, lo que podría explicar por qué hay muchas recaídas del PBVAX tras infecciones por P. falciparum. Las diferencias en la periodicidad de recaídas de PBVAX según la región geográfica se reconocen desde hace más de 70 años. Las cepas que surgen en regiones templadas o subtropicales suelen presentar un largo periodo de incubación o latencia de 8 a 10 meses, mientras que las cepas tropicales tienen periodos de incubación cortos y un breve tiempo hasta la recaída. Este gráfico muestra los resultados de una revisión sistemática de los patrones geográficos del tiempo hasta la recaída. Los círculos indican la mediana del número de días hasta la recaída, mientras que las líneas indican el rango intercuartílico. Está claro que la cepa templada, que se encuentra en Europa y Asia, tienen un tiempo mucho más largo hasta la recaída, casi un año, mientras que las cepas tropicales del sudeste asiático y el Pacífico y Sudamérica tardan alrededor de un mes. Debe tenerse en cuenta que los individuos con infección por PBVAX pueden experimentar múltiples recaídas si no reciben el tratamiento adecuado. ¿Los mosquitos se hacen inmediatamente infecciosos al ingerir gametocitos tras picar a una persona infectada? ¿Qué pasaría con la transmisión de la malaria si todos los mosquitos murieran repentinamente 5 días después de picar a una persona infectada? Si tuviera 2 pacientes en su primer día de enfermedad, uno diagnosticado con P. falciparum y el otro con PBVAX, ¿cuál de los dos es más probable que sea capaz de transmitir su infección a un mosquito ese día? ¿Por qué algunos pacientes que asisten a un centro de salud con una infección por P. falciparum podrían ser infecciosos al momento de ser diagnosticados? Para entender la epidemiología de la malaria y cómo cambia de zonas de alta a baja transmisión, primero debemos comprender cómo se desarrolla la inmunidad y cómo cambia con la edad y con el número de infecciones. Empecemos con algunos hechos comúnmente conocidos sobre la malaria relacionados con la inmunidad y luego tratemos de entender cómo se desarrolla la inmunidad a la malaria. Sabemos que las personas que han vivido toda su vida en zonas libres de paludismo tienen muchas probabilidades de enfermar durante su primera infección. No tienen una inmunidad específica contra el paludismo porque nunca han estado expuestos previamente al parásito. Corren el riesgo de contraer una enfermedad grave si no toman medicamentos profilácticos o no se les diagnostica y trata rápidamente. También sabemos que los niños pequeños que viven en países donde la malaria es endémica son los que tienen más probabilidades de enfermar gravemente y morir de malaria. De hecho, los niños constituyen la mayoría de las muertes por paludismo en el mundo. Los menores de 5 años representan alrededor del 67% de todas las muertes por paludismo en el mundo. Pero entonces llegamos a una observación interesante. Los niños mayores y los adultos que viven en zonas donde la malaria es endémica no suelen enfermar gravemente cuando se infectan de malaria. De hecho, los niños mayores y los adultos pueden ser portadores de parásitos sin mostrar ningún síntoma de enfermedad o solo síntomas mínimos. ¿Cómo es posible? Las personas que sufren picaduras frecuentes de mosquitos portadores de los parásitos de la malaria desarrollan rápidamente una inmunidad que les permite limitar la replicación del parásito y suprimir los síntomas clínicos. Esto significa que rara vez desarrollan fiebre cuando se les infecta y pueden ser portadores de parásitos durante algún tiempo con efectos negativos mínimos. Entendamos un poco mejor
cómo se desarrolla la inmunidad. Existen dos tipos de inmunidad que ayudan a defender el organismo contra la malaria: la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, también conocida como inmunidad adquirida. La inmunidad innata incluye respuestas inflamatorias inespecíficas, mientras que la inmunidad adaptativa implica anticuerpos y células inmunitarias activas contra antígenos específicos del parásito. Es importante tener en cuenta que la inmunidad contra la malaria nunca es esterilizante, lo que significa que el sistema inmunitario nunca es capaz de prevenir completamente la infección, solo de mitigarla y sus consecuencias. Por ello la llamamos inmunidad parcial. Repasemos el ciclo vital del parásito en el ser humano para comprender cómo reacciona el sistema inmunitario ante las distintas fases de la infección. Supongamos que es la primera vez que alguien se infecta de paludismo, por lo que no ha estado expuesto anteriormente al parásito. Poco después de la infección, el sistema inmunitario innato detecta los parásitos en el hígado y el torrente sanguíneo y responde induciendo citocinas y quimiosinas proinflamatorias. Las citocinas preparan a los fagocitos para una eficaz captación y eliminación del parásito, mientras que las quimiosinas ayudan a reclutar células efectoras a los lugares donde los parásitos están secuestrados o acumulados para eliminar la infección. En ocasiones, esta respuesta proinflamatoria puede tener consecuencias negativas para el huésped humano y probablemente desempeñe un papel en la fisiopatología de la enfermedad grave debida a la malaria. Al mismo tiempo, el sistema inmunitario innato es la primera línea de defensa. El sistema inmunitario innato es inespecífico, por lo que actúa contra cualquiera de las especies de parásitos del paludismo. La respuesta inmunitaria adaptativa comienza su trabajo en cuanto el mosquito vector inyecta los primeros esporozoitos en el ser humano. Sin embargo, en la primera infección, la respuesta inmunitaria adaptativa no empieza a desempeñar un papel importante hasta después de varios ciclos eritrocíticos. Los anticuerpos desarrollados contra los parásitos en el ciclo eritrocítico pueden bloquear la invasión de las células sanguíneas por los merozoitos y dirigir a las células inmunitarias para que eliminen los glóbulos rojos infectados. También pueden desarrollarse anticuerpos contra los esporozoitos, pero la respuesta de los anticuerpos a la infección natural es limitada debido al poco tiempo que los esporozoitos permanecen en la dermis o en la sangre. En infecciones posteriores, el sistema inmunitario ya está preparado para responder a una infección por Plasmodium, por lo que la respuesta inmunitaria adaptativa se vuelve más rápida y relativamente más importante que la inmunidad innata. Con el tiempo, con más infecciones, el sistema inmunitario aprende a tolerar el parásito y los síntomas, debido a la respuesta proinflamatoria, se hacen menos frecuentes. Además, el sistema inmunitario está preparado y es más capaz de controlar al parásito, reduciendo la densidad del parásito y, en consecuencia, limitando los daños al huésped humano. La inmunidad adaptativa es específica. Esto significa que una infección previa por PEVIVAX no va a cambiar la probabilidad de que una persona enferme por una infección por P. falciparum. Incluso es probable que la inmunidad desarrollada frente a una cepa específica del P. falciparum no tenga el mismo efecto sobre una cepa diferente. Hemos presentado una versión muy simplificada de la respuesta inmunitaria al paludismo. La inmunidad al paludismo es mucho más complicada que el sencillo diagrama que hemos expuesto, y los científicos aprenden cada día más. Sin embargo, esto debería darle una visión general básica del proceso. En las diapositivas anteriores aprendimos que, tras la primera infección, se preparan respuestas inmunitarias adaptativas específicas para ayudar al huésped humano a limitar la replicación del parásito. Con más y más infecciones de paludismo, la eficacia de la respuesta inmunitaria aumenta, mientras que la densidad del parásito disminuye junto con la probabilidad de volverse sintomático tras la infección. Es posible que esta inmunidad parcial se adquiera tras solo 2 o 3 infecciones. El envejecimiento también tiene un efecto sobre la inmunidad a la malaria, que es independiente del número de infecciones previas que haya tenido una persona. A medida que el ser humano envejece, su sistema inmunológico también madura. Como resultado, un adulto que contrae la malaria por primera vez tiene menos probabilidades de enfermar gravemente y más de ser capaz de limitar la replicación del parásito en comparación con un niño de 2 años que experimenta su primera infección. Este efecto de la edad es más fuerte en la capacidad de limitar la replicación de los parásitos. Nuestra mejor evidencia
sugiere que es alrededor de la pubertad cuando los humanos desarrollan una mayor capacidad para limitar la replicación de los parásitos. Podemos ver más claramente el efecto de la edad observando una población de Indonesia que se trasladó de una isla sin paludismo a otra con paludismo. Al cabo de unas pocas semanas, la malaria atacó a la población. Al principio, el riesgo de infección era similar en todas las edades, porque todos estaban experimentando su primera infección. Estas barras amarillas muestran que la prevalencia del parásito era alta, entre el 50 y el 75%, con un ligero aumento con la edad. Sin embargo, tras un año y medio de estancia en la nueva isla, se produjo una fuerte reducción de la parasitemia del paludismo con la edad. Tanto los niños pequeños como los adultos mayores tenían más o menos el mismo historial de paludismo, pero el sistema inmunitario más maduro de los adultos les ayudó a controlar los parásitos. Esta diapositiva nos ayuda a comprender que la edad por sí sola mejora la inmunidad frente al paludismo, independientemente del historial de infecciones de paludismo a lo largo de la vida. A medida que los humanos envejecen y su sistema inmunitario madura, existe una mayor protección contra el paludismo. Como vimos en la diapositiva anterior, los patrones de edad del paludismo difieren en función de la historia natural del paludismo en una zona. Comprender los patrones de edad y cómo cambian a medida que disminuye la transmisión es importante para interpretar las tendencias y entender quién puede estar en riesgo contra la malaria. Las zonas de muy baja transmisión, próximas a la eliminación de la malaria, tendrán un patrón de edad y sexo de la malaria diferentes al de las zonas de alta transmisión. En parte, estas diferencias se deben a la inmunidad, pero también pueden deberse a los tipos de exposición. Exploremos la diferencia en los patrones de gravedad de la enfermedad por edad a lo largo del continuo de transmisión. Este gráfico muestra los patrones de edad de la malaria en zonas de alta transmisión. En estas zonas, la enfermedad grave se concentra en niños muy pequeños, normalmente de entre 6 meses y 5 años, porque su primera infección suele producirse a una edad muy temprana, cuando su sistema inmunitario es inmaduro. Los niños que sobreviven a sus primeras infecciones desarrollan inmunidad y es probable que solo experimenten una enfermedad leve durante muchos años después si vuelven a infectarse. Cuando utilizamos el término leve, no queremos decir que la infección no tenga consecuencias. De hecho, incluso las enfermedades leves por paludismo pueden causar anemia y tener otros efectos crónicos sobre el aprendizaje y la nutrición. Sin embargo, no es probable que la infección cause la muerte. Después de muchos años de infecciones frecuentes de paludismo y a medida que las personas envejecen, es más probable que experimenten infecciones afebriles. Es probable que su densidad de parásitos sea menor y pueden ser portadores de estas infecciones durante un largo periodo de tiempo. En general, los adultos de las zonas de alta transmisión tienen menos probabilidades de enfermar por infecciones de paludismo que los niños. Existe una importante excepción a esta tendencia. Durante el embarazo, sobre todo en el primer embarazo, las mujeres corren un mayor riesgo de sufrir consecuencias graves por la infección de paludismo. Las mujeres infectadas de malaria durante el embarazo son más susceptibles de sufrir anemia grave y muerte. Para el feto, la malaria materna aumenta el riesgo de aborto espontáneo, muerte fetal, parto prematuro y bajo peso al nacer. Por lo tanto, en las zonas de alta transmisión, el control de la malaria se centra en los niños pequeños y las mujeres embarazadas, para prevenir enfermedades graves, muertes y resultados adversos del embarazo. En las zonas donde la transmisión ha sido baja durante algún tiempo, el patrón de edad del paludismo es muy diferente. Lo primero que notará es que, en general, hay muchas menos enfermedades e infecciones debidas al paludismo. Dado que la transmisión es menor, la edad a la que las personas se infectan por primera vez de paludismo es mucho mayor que en los entornos de alta transmisión. Como resultado, la curva de edad se ha desplazado hacia la derecha. Es posible que las personas de zonas de baja transmisión no contraigan su primera infección hasta la adolescencia o la edad adulta. Recordará que las personas mayores tienen sistemas inmunitarios más maduros. Como resultado, hay menos enfermedades graves y menos enfermos que en los entornos de alta transmisión en general, y el efecto de la edad no es tan llamativo. Las curvas son más planas, lo que significa que el riesgo de paludismo es más similar en todos los grupos de edad. Algunas personas pueden seguir teniendo infecciones afebriles, pero la proporción
será mucho menor que en los entornos de alta transmisión. En estos entornos de baja transmisión, el mayor riesgo de paludismo se da en los niños en edad escolar. En los entornos de transmisión muy baja, hay muy pocos casos de infección y la mayoría de la población ha pasado muchos años sin tener una infección de paludismo. En consecuencia, nunca han adquirido inmunidad o cualquier inmunidad pasada ha disminuido con el tiempo. Cuando la transmisión es muy baja, suele ser la población adulta la que corre más riesgo, ya que el paludismo es en gran medida una infección de personas que viven, trabajan o pasan su tiempo de ocio al aire libre. Las infecciones afebriles son escasas o nulas, porque pocas personas tienen inmunidad al paludismo. En entornos de transmisión muy baja, cuando alguien se infecta, es probable que se vuelva asintomático y busque tratamiento. Acabamos de escuchar mucha información sobre la edad, el nivel de transmisión de la malaria, la inmunidad y la enfermedad. Dediquemos un momento a ver si podemos aplicar esta información. Consideremos a estos dos adultos. Uno nunca ha tenido malaria y el otro la ha tenido muchas veces. A ambos les pica el mismo mosquito infeccioso. Respondamos a las dos preguntas de una en una. ¿Quién tiene más probabilidades de tener una mayor densidad de parásitos? ¿Quién tiene más probabilidades de tener fiebre debido a la infección? Las mejores respuestas a las preguntas son las siguientes. Es probable que el adulto no inmune tenga una mayor densidad de parásitos tras la infección. Esta persona no tiene inmunidad adquirida contra la malaria y por lo tanto no puede limitar la replicación del parásito. El adulto parcialmente inmune que se ha infectado muchas veces antes es probable que tenga cierta inmunidad adquirida, es decir, anticuerpos y células inmunitarias que están preparados para atacar la infección palúdica y controlar su replicación. El adulto no inmune también tiene más probabilidades de estar febril tras la infección. La respuesta proinflamatoria que su organismo generará para combatir la infección es probable que cause síntomas clínicos como la fiebre. He aquí un escenario diferente. Ninguna de estas dos personas, un niño pequeño y una mujer adulta, ha tenido nunca malaria. A ambos les pica el mismo mosquito infeccioso. ¿Quién tiene más probabilidades de enfermar gravemente? ¿Quién tiene más probabilidades de tener una mayor densidad de parásitos? Las mejores respuestas a las preguntas son las siguientes. El bebé tiene más probabilidades de enfermar gravemente en su primera infección que el adulto, porque su sistema inmunitario aún no está maduro. Es más probable que el bebé tenga una mayor densidad de parásitos porque su sistema inmunitario inmaduro será menos capaz de controlar la replicación de los parásitos que el adulto. Sabemos que las personas expuestas a la malaria desarrollan inmunidad con el tiempo, pero ¿qué le ocurre a una población cuando la transmisión disminuye? ¿Cuánto tarda una población en perder su inmunidad al paludismo? La verdad es que no sabemos tanto como nos gustaría sobre la pérdida de inmunidad. Se han realizado algunos experimentos naturales que nos permiten estimar que la tolerancia de las personas a los parásitos disminuye unos 5 años después de la última infección, lo que significa que es más probable que se conviertan en febriles tras la infección si su última infección fue más de 5 años antes. Otra evidencia sugiere que la inmunidad que limita la replicación de los parásitos dura más tiempo, unos 20 años más o menos, y está relacionada con la edad, como hemos comentado antes. Si observamos este gráfico y consideramos una zona en la que la transmisión ha disminuido a lo largo de 30 años de alta, baja y muy baja, ¿qué podemos entender sobre el nivel de inmunidad de la población? Para entonces, casi todo el mundo habrá perdido su tolerancia a los parásitos, siendo más propenso a padecer fiebre si se infecta. Los niños pequeños serán completamente susceptibles a la malaria, pero los niños mayores y los adultos pueden conservar cierta inmunidad que les permitiría limitar la replicación de los parásitos, reduciendo su riesgo de enfermar gravemente y reduciendo también su densidad de parásitos cuando se infectan. Pero entre 5 y 10 años después de la eliminación, podríamos esperar que esta población sea casi completamente susceptible a la malaria. Eso significa que es más probable que tengan fiebre cuando se infecten. Los programas nacionales podrían preguntarse si deben preocuparse por las infecciones afebriles o de baja densidad en sus poblaciones.
Las zonas que han reducido la transmisión del paludismo durante un largo periodo de tiempo probablemente no tengan que preocuparse por las infecciones afebriles o de baja densidad porque hay poca inmunidad al paludismo en la población. Sin embargo, los países que han reducido la transmisión reciente y rápidamente podrían tener que preocuparse por estas infecciones. Si hay dudas o preocupación sobre si existen infecciones afebriles que no se estén detectando mediante la vigilancia pasiva, existen algunos enfoques relativamente sencillos para evaluar la prevalencia de las infecciones afebriles en la población. En primer lugar, los países pueden llevar a cabo una detección activa de casos en zonas que hayan sido focos de paludismo en el pasado, o entre poblaciones de alto riesgo en las que se prevea cierta transmisión continuada. La detección activa de casos, de la que aprenderemos más en el módulo de vigilancia, unidad 5, significa que los trabajadores sanitarios realizan pruebas de paludismo de forma proactiva, normalmente en la comunidad. Pueden o no detectar síntomas antes de realizar las pruebas. En segundo lugar, los países que llevan a cabo una detección reactiva de casos pueden analizar los resultados de esas actividades para determinar cuántos infectados afebriles se encontraron. La detección reactiva de casos son pruebas diagnósticas que se realizan entre personas que viven cerca de donde se infecta un caso o entre personas con el mismo historial de viajes que un caso. Como los casos tienden a agruparse, la detección reactiva de casos podría identificar si hay infecciones afebriles o de baja densidad en la comunidad. Por último, en muchos lugares, las mujeres embarazadas que acuden a las clínicas de atención prenatal podrían servir como una referencia de la comunidad. Realizarles pruebas y determinar su historial clínico también podría servir como una medida del número de infecciones afebriles que se producen en la población. Si hay un número importante de infecciones afebriles o de baja densidad en la comunidad, podrían ser necesarias estrategias como la detección activa de casos o la administración masiva de fármacos para reducir aún más la transmisión. He aquí un par de ejemplos de países que se acercan a la eliminación. Sri Lanka notificó su último caso autóctono de paludismo en octubre de 2012. En 2007, 5 años antes, se llevaron a cabo encuestas transversales en 2 distritos de Sri Lanka, que antes tenían un alto índice de transmisión. Mediante una prueba PCR sensible, ninguna dio positivo. Estos datos sugieren que habían pocas infecciones afebriles o de baja densidad en la comunidad 5 años antes de que Sri Lanka contara su último caso. Un segundo grupo realizó otra serie de encuestas transversales en Sri Lanka en 2007, también 5 años antes del último caso autóctono, en zonas que anteriormente se habían considerado de alta transmisión. Volvieron a realizar pruebas a más de 3.000 personas utilizando una prueba PCR anidada sensible, pero no encontraron infecciones. Por último, Bután, que notificó 6 casos autóctonos en 2018. Realizó ese año una encuesta transversal comunitaria con muestras analizadas mediante PCR. De 735 adultos residentes en antiguas zonas de alta transmisión, solo se encontraron 2 infecciones, ambas por PEVIVAX. La prevalencia del paludismo fue del 0.3% en esta población. Los ejemplos de Sri Lanka y Bután nos dicen algo sobre los países que se acercan a la eliminación. En el momento en que estos países interrumpieron la transmisión local, la mayor parte de la población no había estado expuesta al paludismo durante mucho tiempo. Cualquier infección afebril que hubiera existido previamente había seguido su curso. La pérdida de inmunidad de la población con el paso del tiempo significaba que cualquier persona con una nueva infección, cuando el país se acercaba a la eliminación de la malaria, se volvía sintomática, buscaba atención y recibía un tratamiento eficaz. Como resultado, la mayoría de los países que tardan muchos años en pasar de una prevalencia del parásito del 1% a 0 infecciones autóctonas, es poco probable que les quede alguna infección afebril de baja densidad por encontrar en el momento en que lleguen a 0. En la diapositiva anterior, revisamos lo que sucedería con la inmunidad a nivel de la población si la transmisión disminuyera de manera relativamente gradual durante un periodo de 30 años. Pero, ¿qué pasaría si hubiera una disminución muy rápida en la transmisión, en lugar de una disminución suave durante un largo periodo de tiempo? El gráfico A muestra un condado que ha experimentado una rápida disminución en la transmisión durante un corto periodo de tiempo.
Debido a que la disminución de la transmisión fue tan rápida, en los años siguientes todavía hay personas con inmunidad parcial en la malaria. Durante muchos años, los adolescentes y adultos pueden seguir siendo portadores de infecciones afebriles o de baja densidad. Sin embargo, en el gráfico B, el país ha estado relativamente libre de malaria durante más de 15 años. Es probable que la población no tenga inmunidad a la malaria y, por lo tanto, es probable que tenga síntomas al infectarse. Las estrategias para eliminar la malaria en áreas que permitan una rápida disminución de la transmisión deben tener en cuenta y abordar las infecciones afebriles en la comunidad. Esto podría lograrse a través de estrategias activas de detección de casos u otras estrategias que utilicen medicamentos antipalúdicos. Aquí hay un resumen de los puntos claves de este módulo. Los parásitos de la malaria se transmiten a través de la picadura de un mosquito anófeles infectado. El parásito experimenta reproducción sexual en el mosquito y reproducción asexual en humanos. Los periodos de incubación son de 9 a 14 días para P. falciparum y de 12 a 17 días para P. vivax. P. vivax y P. ovale tienen estadios hepáticos latentes, hipnozoitos, que pueden provocar recaídas si no se proporciona el tratamiento adecuado. La inmunidad parcial a la malaria se adquiere después de infecciones repetidas. En áreas con altos niveles de transmisión, la mayoría de los adolescentes y adultos son parcialmente inmunes a la malaria. Es posible que no estén febriles cuando están infectados. Sin embargo, en entornos de transmisión muy baja, la mayoría de las personas tienen poca o ninguna inmunidad a la malaria. En estos entornos, la mayoría de las personas que se infectan tendrán fiebre. Se utilizaron estos 3 documentos como base para el desarrollo del curso. Uno es el Marco para la Eliminación de la Malaria, publicado en 2017. Otro es el Manual de Referencia para la Vigilancia, el Seguimiento y la Evaluación de la Malaria, publicado en 2018. Una tercera son las Directrices de la OMS para la malaria, publicadas en 2021. Aquí se enumeran los materiales básicos utilizados en esta unidad. Las referencias a otras fuentes de información incluidas en la formación se enumeran en la diapositiva Referencias, que aparece a continuación. Puede acceder fácilmente a las directrices de la OMS sobre la malaria, junto con los datos del Informe Mundial sobre la Malaria, a través de su dispositivo móvil descargando la aplicación WHO Malaria Toolkit de Google Play o Apple Store.